Que acá adentro va a haber lío, va a haber. En menos de un año se convirtió en el líder mundial más influyente en Twitter. Los medios de prensa de todo el mundo reportan cómo los templos reciben cada vez más y más feligreses desde que él asumió como jefe del estado más pequeño del mundo. Y no se trata solamente de asistencia a misa. Un estudio muestra que en España aumenta mes a mes el número de personas que se declaran católicos desde que Jorge Bergoglio asumió como el obispo de Roma. Tal es el efecto Francisco que en Estados Unidos, un país no precisamente católico, tanto demócratas como republicanos se sirven de las palabras del Papa para impulsar sus proyectos en el Congreso. Llegamos al punto en el que un líder religioso ocupa al mismo tiempo las tapas de las revistas Time y Rolling Stone. Pero con las luces del nuevo amanecer del catolicismo aparecieron también las primeras sombras. En una entrevista con el escritor y periodista italiano no creyente Eugenio Scalfari, Francisco se despachó con una frase descomunal: no existe un Dios católico. La controversia estalló de inmediato porque tocó el nervio sensible de la disputa entre la legítima pretensión de verdad que tiene la religión y su tristemente célebre cerrazón intelectual. ¿Acaso vino Francisco a decir que Dios no es católico y que por lo tanto todas las religiones son igualmente verdaderas? ¿Dónde quedó aquella idea de que la Iglesia Católica era el único medio para conocer al verdadero Dios? Para sumergirnos en esta pregunta, y ya que estamos hablando de un papa futbolero, permítanme plantear esta analogía. El fútbol no es patrimonio de los ingleses, así como tampoco Dios es patrimonio de los católicos. El fútbol no es inglés y Dios no es católico. Metámonos de lleno en esta analogía. Por un lado, el concepto monoteísta existe desde los tiempos del culto a Atón, practicado en el antiguo Egipto en el siglo XIV a.C. Pero la Iglesia Católica reconoce hoy el origen de la fe en el único y verdadero Dios a través de una figura hebrea posterior, Abraham, cuyo nombre significa literalmente padre de muchos pueblos. Por el otro lado, el concepto del balompié existe desde los tiempos del juego epísqueros, que se practicaba en la antigua Grecia en el siglo IV a.C. Pero la FIFA reconoce el origen del fútbol a través de un juego chino posterior, el cujú, cuyo nombre significa literalmente patear balón. El concepto del fútbol evolucionó y se terminó de moldear en Europa. Tuvo distintas leyes y denominaciones, sus idas y vueltas, hasta que se concretó el establecimiento de FIFA como el gobernador oficial del fútbol 56 años después de que dos personas, Henry de Winton y John Charles Thring, difundieran las reglas de un juego practicado por estudiantes. Por el otro lado, el concepto del Dios único y personal evolucionó y se terminó de moldear en Oriente Medio. Tuvo distintas leyes y denominaciones, sus idas y vueltas, hasta que se concretó el establecimiento de la Iglesia Católica como religión oficial del mundo conocido 300 años después de que dos personas, Simón Pedro y Pablo de Tarso, difundieran la historia de la vida de un Galileo. Pero vengamos 2000 años más para acá. Hoy, en el siglo XXI, miles de millones de personas en todo el mundo creen en Dios, siendo el Dios Padre de los católicos el más popular. Y en este siglo XXI también miles de millones de personas en todo el mundo son seguidores del fútbol, siendo el fútbol asociación de FIFA el más popular. Pero si me preguntan a mí, encorsetar la naturaleza de Dios a la Iglesia Católica es tan disparatado como constreñir la naturaleza del fútbol a la cultura inglesa. ¿Acaso el talento de Pelé,
¿La magia de Zidane o la genialidad de Messi, expresiones sublimes todas del deporte, pertenecen a la cultura inglesa? ¿Acaso el amor igualitario de Martin Luther King, el perdón de Mandela o la revolución pacífica de Gandhi, expresiones sublimes todas del amor de Dios, pertenecen a la Iglesia Católica? Las maravillas del fútbol desbordan un país tanto como las maravillas de Dios desbordan a la Iglesia. El escritor Dan Brown, conocido mayormente por su novela El Código da Vinci, transmite muy bien en otra obra, Ángeles y Demonios, que dicha circunscripción es completamente irrelevante a la cuestión de la fe. Mr. Langdon, you are correct that I may grant you access to the archives. Thank you, Padre. I said that you're correct that I may, not that I will. Christianity's most sacred codices are in that archive. Given your recent entanglement with the Church, there is a question I'd like to ask you first here, in the office of His Holiness. Do you believe in God, sir? Father, I simply believe that religion... I did not ask if you believe what man says about God. I asked if you believe in God. No se trata, entonces, de clasificar a Dios dentro o fuera de una construcción humana. A lo único que puede atinar la Iglesia Católica con su lentitud, sus infidelidades, sus errores y pecados, es a dar testimonio de Jesús. A fin de cuentas, la fe católica cree que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo y dio su vida para abrirnos a todos el camino del amor de Dios. Y Francisco no es más que el último sucesor de una larga línea ininterrumpida de apóstoles, testigos de aquel carpintero de Galilea. Dicho en las palabras de este papa que arma lío, la fe para mí nace de un encuentro con Jesús, un encuentro personal que ha tocado mi corazón y ha dado un nuevo rumbo y sentido a mi existencia. Sin la Iglesia, créanme, no habría podido encontrar a Jesús, bien sabiendo que ese inmenso don de la fe reposa en la frágil vasija de arcilla de nuestra humanidad. ¿Quién es este Dios que no sabe de marcas ni de banderas? La fe, para mí, no es un atajo a las preguntas, ni un amuleto contra la duda. Es una incomodísima fuerza que me mueve a la búsqueda. Quizás encuentre en este camino alguien con quien compartir esa duda, y de eso se trata esta iniciativa. Los dejo por acá. Hasta la próxima, cuando la búsqueda nos encuentre.